Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Cuenca Software. Hoy contamos con la ayuda de Tony Expósito, director de la empresa. Tony, bienvenido, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué tal? Bien. Y queríamos aprovechar tu presencia, Tony, para un poco para comentar a raíz de las últimas noticias que han salido en torno a los fondos de recuperación, a Next Generation. Un poco vamos a centrar nuestra perspectiva en cómo vemos el empleo del futuro. Sí, es súper interesante. Esta semana, de hecho, ha sido noticia los planes del gobierno en muchos medios de comunicación y esos nuevos empleos del futuro que suenan como suenan casi a ficción o casi son muy carne de meme, ¿no? Esto del jardinero de Minecraft, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, digamos que esta revolución que estamos viviendo, la revolución digital, como ha pasado también en la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, a veces pensamos en trabajos que tienen más relación con la automatización, a lo mejor con los trabajos físicos, los robots, ¿no? Que nos van a sustituir en Ujú. trabajos repetitivos y tal, que es un poco la idea de la revolución industrial, ¿no? En la revolución industrial, digamos, extendimos las capacidades físicas de las personas a través de las Ujú. máquinas, ¿no? Pero es que la revolución digital lo que está extendiendo son las capacidades intelectuales, no las físicas, sino también las intelectuales, ¿no? En ese sentido, es una revolución que va a afectar a ámbitos que a lo mejor no son tan físicos o tan tradicionales como pensamos, ¿no? A lo mejor estamos hablando de profesiones que requieren altos conocimientos y mucha formación las que van a ser sustituidas o van a ser complementadas por la tecnología. Pero, Tony, ¿tú crees que realmente la tecnología va a ser capaz de... Actualmente hay un miedo enorme en prácticamente la totalidad de los sectores de que la tecnología termine por erradicar todos o casi todos los puestos de trabajo que vemos en la actualidad. ¿Tú crees que realmente es una amenaza real o crees que nos dirigimos más hacia una convergencia de efectivamente la tecnología ha llegado y se va a quedar, por supuesto, eso no queda ninguna duda? Pero ¿crees que al nivel de que no hagan falta personas en las empresas? No, mira, a mí me gusta mucho citar a Jenis Roca, es un estudioso, es arqueólogo, como dice en algunos vídeos que tiene en internet, y es un estudioso del impacto de la tecnología en la productividad y en las empresas, ¿no? Me gusta mucho cómo cuenta que las revoluciones técnicas que han sido capaces de cambiar el modelo productivo son las que han Ujú. impactado y han cambiado la sociedad, ¿no? Él habla, por ejemplo, de la primera innovación que fue el tallar la piedra, ¿no? El periodo lítico en el que empezamos a cazar, en lugar de cuerpo a cuerpo, empezamos a cazar con flechas, ¿no? Y como dice Jenny Roca, dice, bueno, no es lo mismo para la supervivencia cazar con la bestia delante, ¿no? Que a 10 metros, ¿no? Eso, pero no solamente eso, sino que permitió empezar a especializarnos, porque había gente que era muy buena tallando la roca y gente que era Ujú. muy buena en la casa, ¿no? Entonces, son impactos en la tecnología. Luego también pasó pues, cuando empezamos a cultivar, ¿no? Y adoptar modelos más sedentarios. O pasó, por ejemplo, con la revolución industrial, ¿no? Todo esto que afecta a cómo producimos cambia la sociedad, ¿vale? Es muy curioso cómo cuando empezamos a ser sedentarios, por ejemplo, inventamos conceptos del espacio como, por ejemplo, el almacén. ¿Vale? Empezamos a acumular comida, ya no teníamos que ir a cazar cada vez que teníamos hambre, ¿no? Y Sí, entonces totalmente. hay cosas muy curiosas como, por ejemplo, si tú tienes un almacén donde tienes grano, los ratones que antes pasaban de ti, los ratones empiezan a venir a donde está el ser humano. Entonces, ocurren cosas complejas como, por ejemplo, que adoptamos a los gatos, ¿no? En el año 9500 a.C. empezamos a coger a los gatos como amigos porque se comían los ratones, ¿no? Y nos ayudaban con ese almacén, ¿no? O sea, son sinergias que se van produciendo porque cambian los modelos, los hábitos, las sociedades, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que normalmente hay una evolución o una herramienta tecnológica que cambia el modelo productivo y en paralelo se van transformando las formas de comunicación, de cómo transmitimos el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, se inventan los jeroglíficos o se inventa la escritura o en 1500 se inventa la imprenta, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Que estamos hablando de que la revolución digital afecta a la vez a las formas en que producimos y a las formas en que nos comunicamos. Y eso no ha pasado Ujú. nunca en la historia. O sea, en ese sentido sí que la revolución es increíblemente potente y profunda, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? ¿Están amenazados los empleos? Probablemente, si tú eras una persona antes de la revolución industrial y te planteas cómo adaptarte,
Es que no hay manera de adaptarte. O sea, si eres un agricultor en la época preindustrial, cuando llega la industria y empiezas a aplicar mecanismos masivos de cultivo, fertilizantes y tal, no te puedes adaptar. Lo que tienes que hacer es cambiar, pero no te puedes adaptar. ¿Vale? Es una cuestión de cambiar, aceptar el cambio y tirar para adelante. Y ahora tenemos que aceptar eso, pero en cosas que ya no son físicas, sino que son intelectuales. O sea, que sí que es un cambio bastante profundo, ¿no? Bueno, al final se crean nuevos escenarios, se crean nuevas necesidades. Si analizamos un poco todo este movimiento, o bueno, o todo este análisis que ha habido de la España del 2050, de la que tanto se ha hablado, en ese mismo documento, que al final es un documento oficial, aparecen ciertas profesiones como las que has mencionado antes, de jardinero de Minecraft, por ejemplo, entrenador de avatares. Al final son profesiones que ahora mismo o que hasta ahora no contemplábamos, por supuesto, pero que son una realidad. De hecho, en Olimpo Boxes, por ejemplo, uno de los casos de éxito de la última edición fue un proyecto que se consolidaba como el primer gimnasio virtual para un videojuego. Esto Correcto, correcto. era algo impensable hace nada, hace 2, 3, 5 años, y ahora mismo es una realidad que está amasando un público enorme alrededor de todo el mundo. Cada vez hay más gente o más empresas incluso, que están predispuestas a pagar a alguien para que mejore las habilidades de sus jugadores favoritos, Esto que comentas de es sus un muy buen personajes. ejemplo, porque a veces pensamos que estamos hablando de o Silicon Valley, o sea, un lugar muy lejano, o el año 2050, un tiempo que todavía falta mucho, Mm. ¿no? Estamos hablando de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? O sea, año 2021, tal. O sea, estamos hablando de cosas que ya están pasando, ¿no? Y yo quería comentar contigo que sobre todo tenemos que tener en cuenta que hay dos tecnologías que son las que van a impactar y están ya modificando todo el tejido productivo y cómo nos comunicamos, lo que comentábamos antes, ¿no? La tecnología robótica, ¿vale? Por un lado, los Mm. robots, ¿vale? La automatización llega aquí para transformarlo todo. Las fábricas van a ser lugares en los que prácticamente no hay nadie, ¿no? Había un chiste que era muy gracioso, que era que la fábrica del futuro, totalmente automatizada, solamente va a tener una persona y un perro, ¿no? La persona para darle de comer al perro y el perro para que la persona no se acerque a las máquinas, ¿no? Para que no estropee nada, ¿no? Entonces, yo creo que un poco el futuro va por ahí, o sea, va en el sentido de automatización extrema, no solamente en las cadenas de producción, sino también en los transportes, ¿no? Estamos escuchando los coches autónomos, los camiones autónomos, los drones, ¿no? O sea, parece un poco distópico, ¿no? Pero probablemente el futuro cercano es una ciudad donde viven las personas y unos polígonos alejados donde se fabrican las cosas y la gente casi no tiene que ir. Irán un par de técnicos para mantener las máquinas y el resto se va a transportar solo, ¿no? Hacia donde viven las personas, ¿no? Pero lo otro, Carlos, que es a lo mejor lo que menos preparados estamos, ¿no? Porque somos, digamos, una generación que ha basado su trabajo no tanto en lo físico, sino también en trabajo de oficina, un trabajo más intelectual, ¿no? Lo otro es la inteligencia artificial, ¿vale? A partir del año 2016, el desarrollo de la inteligencia artificial que venía utilizando un tipo de desarrollos y de herramientas, cambia hacia lo que son las redes neuronales, ¿no? Y el machine learning, ¿no? Las máquinas que son Mm. capaces de aprender. Y entonces esto cambia tan drásticamente que las máquinas ya no hace falta programarlas y empiezan a ser mucho mejores que nosotros, sobre todo encontrando pautas, ¿no? Encontrando pautas, encontrando con miles de parámetros, encontrando relaciones, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la medicina, ¿no? Del diagnóstico médico, ¿no? Enfermedades como el cáncer, que son multifactoriales, ¿no? Que manejan miles de variables internas, ¿no? Genética, variables del entorno, tal. Esto un médico, una persona, por mucho conocimiento que tenga, es que son muchas variables, ¿no? Sí. Entonces, ahí vamos a aplicar tecnologías como el aprendizaje automático y va a ser mucho más efectivo. Y luego cosas como el lenguaje, o sea, una cosa tan compleja como el lenguaje, que tiene mucho, todos hemos hecho traducciones en Google Translate y nos han salido unas cosas ahí que nadie entiende, ¿no? Pero sobre todo porque la misma palabra en diferentes contextos significa cosas distintas, ¿no? Pero ahora hay tecnologías como el DeepL, por ejemplo, ¿vale? Tecnologías basadas en Machine Learning que los resultados son brutales. Y estamos hablando de que la lingüística, por ejemplo, la filología inglesa, hay que estudiar 4 años, ¿vale? O sea, es un trabajo Sí, muy sí. complejo. Pero las Sí, pero de máquinas hecho están... ya hay, perdona que te interrumpa, Sí, Tony, sí. en esto, pero me parece muy interesante.
Porque de hecho ahora mismo hay proyectos en marcha tanto por parte de Google como por parte de Tesla, bueno, de matrices de Tesla, de empleados de Tesla, que ya están llevando a cabo tecnologías que son capaces de describir una receta de cocina con todo el sentido del mundo hasta una poesía. Al final, Exacto. el oficio del poeta siempre se ha caracterizado por ser 100% intelectual, un Exacto. tipo de oficio que, entre comillas, no existe una formación para ello. Hay obviamente formaciones transversales que le pueden ayudar a adquirir unos conocimientos, pero que al final Sí, es una habilidad. Es una exacto. habilidad que no todo el mundo tiene y las máquinas están empezando a meterse en estos campos. Exacto. Entonces, Exacto. llegados a este punto en el que están abrazando este tipo de escenarios, ¿tú qué crees? ¿Qué tipo de profesiones crees que nunca se van a poder sustituir? ¿Crees que hay Lo algún que tipo de hecho de comentas, profesión? es que lo que dices, por ejemplo, es muy, muy importante porque estamos hablando de que no solamente recetas de cocina, que a lo mejor se puede entender que hay una lógica Mm, compleja, ¿no? Que hay una sí. lógica detrás. Estamos hablando, como tú dices, de creatividad, estamos hablando de poesía. De hecho, Ujú. Kai-Fu Lee, por ejemplo, que es el autor de Superpotencias de la Era Digital, un libro súper interesante de inteligencia artificial, que además habla de la ventaja que tiene China respecto al resto, incluido Estados Unidos, en cuanto al desarrollo de las tecnologías de la inteligencia artificial y la amenaza supuesta que puede suponer, ¿no? Pero este hombre, por ejemplo, habla de que el primer libro escrito en inteligencia artificial se publicará a finales de este año. Se va a llamar AI 2041 y va a estar un libro creativo, no un libro técnico, sino un libro de literatura escrito por una máquina, ¿no? Viendo, Tony, que hay trabajos creativos que ya están expuestos a ser dominados por robots, por inteligencia artificial o por cualquier expresión tecnológica como la quieras llamar, ¿tú cuáles crees que son las disciplinas que se deben de aprender para poder comenzar a tener un hueco en este futuro al que cada vez estamos más cerca de enfrentarnos? Pues sí, yo creo que hay sobre todo tres ejes que podemos utilizar como guías, digamos, que se pueden aplicar a prácticamente cualquier campo, ¿no? Pero que son como guías de verificación de, oye, lo que estoy haciendo realmente va a seguir siendo necesario, ¿no? El factor Mm, humano en esto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los conocimientos que son, la formación que es continua y además es multidisciplinar, es mucho más difícil de, digamos, ser desplazada, ¿no? Por una tecnología. Por ejemplo, si yo estudio informática, pero además entiendo el mundo de la empresa y soy capaz de aplicar la tecnología para construir, por ejemplo, una ventaja competitiva, mm. mejorando el modelo de negocio, mejorando cómo presto servicio a los clientes a través de la tecnología. O sea, no me convierto en un informático que solamente sabe de bits, ¿no? O un empresario que la tecnología es aquella cosa para mandar emails, ¿no? Sino unifico ambas cosas, yo creo que ahí tenemos mucha potencia, ¿no? De hecho, Tony, me gustaría cortarte un segundo. Ahora que mencionas tecnología, conocimiento multidisciplinar, sí que me gustaría añadir que uno de los grandes recursos que ha hecho la tecnología durante los últimos años ha sido la incursión de herramientas no-code, herramientas que permiten la programación y la automatización de tareas sin necesidad de que tengamos conocimientos a nivel de programación. Es decir, muchas veces cuando en cualquier entorno corporativo decimos, ostras, tenemos que crear una herramienta que nos ayude a esto, enseguida lo relacionamos con una ingeniería, con un programador. Exacto. Tenemos 1000 ejemplos y de hecho en el blog de Conecta Magazine se pueden consultar de herramientas que nos ayudan a automatizar tareas, a crear nuevos flujos de trabajo sin tener ningún tipo de conocimiento. Typeform, por ejemplo, que es la más simple de todas, que es Ujú, súper sencilla de utilizar, que todos hemos interactuado con ella en los últimos 5 años alguna vez, ujú. nos permite hacer millones de análisis. Exacto. Y Exacto. me parece súper interesante lo que cuentas. Es que justo va por ahí el concepto de lo que va a ser sustituido puede ser hasta los propios programadores, ¿vale? Estamos hablando de Mm, algo mucho más allá de automatizaciones simples, sino también lo complejo, ¿no? Lo que comentas de las herramientas no-code, por supuesto, o sea, ha salido un estudio hace unos días de Gartner que habla que en el 2024 las empresas que van a desarrollar el software más puntero no van a ser empresas de software, van a ser las empresas de los diferentes sectores, por ejemplo Netflix, ¿vale? O por mm, ejemplo, o sea, no va a ser Microsoft, va a ser la empresa de Coca-Cola, ¿vale? Aplicando mejoras en sus procesos de producción, la que va a desarrollar el software, ¿no? El software mm. aplicado, ¿no? Es muy, muy importante lo que tú dices y eso
entre otras cosas, gracias a la simplificación de estos procesos con estas herramientas que no requieren tanto código, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy importante cuando mezclamos, como decimos, digamos, los conocimientos multidisciplinares, ¿no? Tú imagínate una persona que ha estudiado farmacia, pero que además tiene habilidades de comunicación periodística, ¿no? Pues Mm. esa persona uniendo esos dos campos puede utilizar, por ejemplo, la comunicación para hablar de las vacunas ahora, para hablar del COVID, y convertirse en una referencia, porque entiende y utiliza dos mundos, ¿no? Disciplinas complementarias. Pasa, por ejemplo, con la antropología, ¿no? La antropología que es capaz de estudiar los hábitos culturales que afectan Mm. a las personas, a las sociedades, aplicado, por ejemplo, al diseño, por ejemplo, de productos, puede ser súper potente, porque estamos entendiendo mucho más allá de un consumidor, estamos entendiendo un contexto, estamos entendiendo todo el entorno cultural de los consumidores, ¿no? O sea que yo creo que lo multidisciplinar nos capacita para enfrentarnos a este nuevo entorno, ¿no? Y sin duda, Tonic, aquí me comentas esto y se me viene a la cabeza enseguida, más allá de la educación tradicional, del clásico colegio, instituto, universidad, ciclo formativo, etcétera, justamente creo que una de las grandes ventajas que nos ha traído tanto la tecnología como la digitalización son los cursos online. Cuando hablo de cursos online, no me refiero al típico anuncio que vemos en YouTube de haz este curso de inversión y hazte rico en 2 días. Me refiero a todos estos cursos que facilitan una mayor especialización. Muchas veces no es una titulación oficial como tal, es decir, no es un diploma que tú coges en una universidad, pero sí que al farmacéutico que tú mencionabas antes le permite no solo ser un especialista en su materia en farmacia, sino también adquirir habilidades periodísticas para poder promocionar en términos de marketing, para Efectivamente. poder divulgar. Y me parece súper interesante esta nueva vertiente educativa que hay, que quizás hace unos años sí que era una segunda vía, porque la educación online siempre se ha visto, sobre todo en España, como, bueno, está bien, pero no sé si me va a abrir puertas en un futuro. Y sin embargo, al estar tan relacionados últimamente con las nuevas tecnologías, yo creo que ha posicionado a este tipo de herramientas quizás incluso por encima a Sí. nivel de funcionalidad y a nivel de eficiencia que la educación tradicional. Me parece Sí. súper positivo. Creo que aquí tenemos como en casi todo, ¿no? Ahí tenemos un desafío y una oportunidad, ¿no? Tenemos el desafío por un lado porque a mí hay una cosa que me pone muy nervioso, que son todos estos gurús y vendecursos, como tú decías antes, de hazte rico en 2 días, que eso no te vende formación, fíjate que no te vende habilidades, te vende un sueño, te vende un estilo de vida, te vende Sí, sí. cárgate a tu jefe, ¿sabes? Digamos que además buscan un público vulnerable que necesita una oportunidad porque la crisis le ha afectado y tal. O sea, a mí me cabrea muchísimo, sinceramente, este tipo de oportunidades. Pero por otro lado, como tú dices, hay formaciones reales que te forman en habilidades concretas, por ejemplo, en herramientas de comunicación o de marketing o de diseño, ¿no? Sí, Fíjate que sí. una cosa muy importante en esas pautas de, oye, lo que me estoy preparando para el futuro, ¿no? Yo creo que además de ser multidisciplinar, deberíamos chequear si lo que estamos aprendiendo es creativo. Porque tú lo decías antes, ese farmacéutico se diferencia con esa capacidad de comunicación o de marketing, ¿no? Todos los productos tienden a ser como commodities, ¿vale? Cualquier producto es copiable, porque por definición el capitalismo funciona de esa manera, ¿no? Si esto funciona a mi competidor, yo voy y lo copio, ¿no? E intento hacerlo Sí. hasta más barato, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que una commodity, todo se convierte en commodity, en productos intercambiables, excepto por 3 capas de valor añadido que nosotros podemos añadir gracias a la creatividad, ¿no? La primera capa es el diseño. O sea, yo me puedo diferenciar en un producto que hace exactamente lo mismo, pero que tiene un diseño mucho más potente, personalizado, que nos llega, ¿no? La otra capa es el marketing, como tú decías antes. O sea, soy capaz de comunicar en qué soy diferente. Entonces, esa es una capa de valor añadido en cuanto a marketing. Y la última capa es la moda. Es decir, si yo soy capaz de añadirle elementos que construyan un estilo de vida, entonces, o que sean vinculadas a un espacio temporal acotado, ¿no? Como la moda, yo con esas 3 capas puedo hacer que un producto vulgar se convierta en un producto diferenciado, ¿no? Entonces, para eso son habilidades creativas y eso las máquinas les va a costar mucho más llegar a ese punto, ¿no?
Y por supuesto, Carlos, lo social, o sea, donde las máquinas van a estar en una desventaja con nosotros es en cuanto a la parte humana, justamente, ¿no? A la parte de Sí, claro. empatizar. O sea, todo lo que tenga que ver con experiencias, tú te das cuenta ahora cuando vas a comprar un paquete turístico, de ocio, lo que sea, el valor experiencial, ¿no? Que me cuentes qué tiene de bonito, de especial este lugar, que me hagas una actividad súper lúdica y demás y que sea personalizada. Ese tipo de cosas va a tener mucho valor. Por supuesto, el cuidado de la gente enferma o mayor. Claro, una persona no puede empatizar con una máquina. Entonces, todo lo que tiene que ver con la empatía, yo creo que también son campos en los que nos podemos seguir trabajando, ¿no? Sí, al final tú lo has dicho con lo de la experiencia y lo diferencias un poco de la empatía, pero al final todo va en una misma línea. Al final se trata de una diferenciación, se trata bueno, de aportar algo que una máquina no puede aportar. Y de Claro. hecho, el retail, por ejemplo, lleva años luchando, entre comillas, por diferenciarse del canal digital a base de ofrecer experiencias. Nike, por ejemplo, no busca, entre comillas, la venta de productos en sus tiendas, sino que se dedica a poner campos de baloncesto, a poner porterías de fútbol en las que tú puedas probar el producto. Te ofrece una experiencia que tú ahora mismo no puedes encontrar en cualquier otra tienda. Exacto. Y si luego terminas comprando en el canal online, perfecto, pero al final esa venta ha empezado en una tienda física. Exacto. Creo que es muy importante. Siguiendo un poco por este tema, Tony, tú antes mencionabas sobre la cantidad de cursos que existen actualmente, que te ofrecen hacerte rico, que se aprovechan de una situación de vulnerabilidad. Y creo que justamente este es un tema muy comprometido de tocar, porque al final creo que el usuario, creo que la persona cuando dice, quiero adquirir un nuevo conocimiento, quiero formarme, quiero aprovecharme de esta nueva vertiente educativa que está emergiendo, se encuentra ante un campo de cursos infinito y creo que lo complicado, Tony, aquí es encontrar los 2, 3, 4 tips que nos ayuden vale, este curso realmente está validado por este organismo, es un curso que me va a ayudar y que me va a permitir mejorar y evolucionar profesionalmente, ¿no? Sí. Entonces aquí creo que hay mucho trabajo por hacer para poder guiar al usuario, a la persona, oye, ¿en qué me tengo que fijar, Tony, para que un curso realmente sepa que es una inversión y no un gasto de dinero? Sí, tienes razón. Además, no pasa solo con los cursos. En Internet tú sabes que lo que hay es una sobreabundancia de información y encontrar Hmm. la información y valores es lo complicado, ¿no? O sea, la síntesis al final es el trabajo más complicado en Internet, ¿no? Porque hay tanto que... Y además en este caso se mezcla con esa oportunidad que tenemos que a veces, bueno, pues tenemos un dinero limitado para ir a un curso que nos aporte algo de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que, como tú dices, hay algunos tips. Yo por ejemplo, todo lo que no se basa en habilidades, en lo que es un programa formativo basado en adquirir habilidades, me parece que es otro tipo de cosas. O sea, estamos hablando de autoayuda, estamos hablando de rollos psicológicos, de coach, de otros temas, ¿no? Pero si Hmm. tú quieres adquirir habilidades, que creo que es de lo que se trata normalmente, ¿vale? Yo cuando juego a pádel tengo un compañero, Víctor, que me dice, que me intenta animar, ¿no? Y yo le digo, Víctor, esto no va de motivación, yo ya vengo motivado, ¿sabes? Esto va de meter la pelota. Se lo digo de coña, pero él se pone, no, me tengo que echar el equipo a la espalda, siempre dice, ¿no? Eh, a ver, esto se trata de que yo sepa manejar la herramienta, yo sepa definir una audiencia, yo sepa crear una creatividad. Son habilidades, ¿no? Ya la motivación, yo entiendo que la gente cuando se apunta a un curso de esto ya viene motivada, ¿no? Entonces, Hmm. si nos empiezan a hablar de sueños, de cambio de estilo de vida, de despida a tu jefe, de ganar 1.000 euros en 2 semanas sin experiencia y sin conocimiento previo, te están vendiendo la moto. Básicamente, o sea, Hmm. vale, si me hablas de un programa concreto en el que me dices lo que voy a aprender, qué herramientas voy a aprender, qué conceptos voy a aprender, perfecto. Y lo otro es, ¿esta gente que me está ofreciendo el curso tiene recorrido? O sea, ¿es una institución académica o es una institución pública de apoyo a empresas, como puede ser una cámara? O sea, ¿qué hacía antes de la pandemia? O sea, ¿son oportunistas de la situación o son gente que se dedica a la formación? ¿No? O por lo menos tienen experiencia profesional porque son especialistas en un sector, ¿no? Esas son, yo creo, lo más importante, ¿no? Sí, has mencionado un poco la pandemia y aquí sí que me gustaría destacar que parece que ahora todo lo que encontramos ahora mismo en Internet llega a raíz de la pandemia. No dejemos de lado que la formación online lleva muchísimos años
asentando unas bases. Ya era una vía muy reconocida, ya era una vía que existía, en la que la gente se apoyaba mucho. Quizás existía ciertos interrogantes a la hora de asimilarla como, vale, quiero estudiar una carrera y quiero que sea a distancia. Sí que antes había más reticencia a esto, ahora ya está muy asimilado, pero tampoco tenemos que un poco desmitificar que la educación a distancia ha surgido a raíz de la pandemia. El teletrabajo, en muchos casos, sí que ha surgido a raíz de la pandemia, pero la educación online lleva muchos años demostrando su validez. Al final, muchas veces, como ya hemos mencionado antes, más válido incluso que la educación tradicional de ir a una clase con 50 personas, empaparte 2 horas e irte a casa. Nos Sí, encontramos con una formación, perdona, Tony, sí, mucho más personalizada y que pones un poco de atención justamente en aquello que realmente te va a dar valor. correcto, correcto. Carlos, yo creo que es muy importante el matiz. O sea, es lo que tú dices. El teletrabajo, por ejemplo, como casi todo, se ha impuesto por necesidad. O sea, las empresas en general son reaccionarias. O sea, realmente no están mucho por cambiar. Cambian porque no les queda otra. O sea, cuando te cierran los comercios, montas un e-commerce. Hay empresas que son proactivas, pero muchas están, digamos, esperando que no le quede otro remedio, ¿no? Y con el tema del teletrabajo, aunque llevamos años diciendo que la flexibilidad y tal, tuvo que llegar al punto del que nos hacía falta, ¿no? De hecho, los estudios de este último año lo que señalan es que o sea, la productividad en general baja en el teletrabajo cuando es toda, digamos, cuando haces 100% teletrabajo, ¿no? Y sin embargo aumenta cuando lo haces flexible, ¿no? Cuando las personas pueden adaptar una parte de su horario a trabajar desde casa. Entonces, sin embargo, como tú dices, la formación a distancia, tenemos universidades en España, por ejemplo, como la UNED, que llevan décadas haciendo educación a distancia, ¿no? Y, por supuesto, muchas universidades, muchos organismos, muchos entes formativos lo hacen a distancia y, como tú dices, con la comodidad de que tú puedas acceder al contenido, a los vídeos, a todo esto cuando te es más cómodo. Yo creo que lo que sí es interesante es hacer como con el teletrabajo, un modelo mixto en el que sí que tengas el apoyo puntual del personal docente, ¿no? Que puedas hacer consultas específicas de lo tuyo después de que te hayas leído el temario, ¿no? El modelo mixto yo creo que puede funcionar muy bien, ¿no? Sí, al final todo lo híbrido está funcionando súper bien, ahí tienes toda la razón. Mencionabas un poco la flexibilidad del mercado laboral y creo que realmente es uno de los beneficios que nos trae la educación a distancia, ¿no? Esta flexibilidad, considero que en entornos de incertidumbre como en los que nos movemos ahora mismo, tanto a nivel laboral como personal, como de formación, encontrar soluciones que sepamos que se van a poder adaptar a cualquier cambio en nuestra vida. Al final venimos de un año en el que cada 2 meses hemos estado confinados, no confinados, con Sí, restricciones, con toques de queda. sí, sí. Creo que toda nuestra actividad debe de interiorizar este concepto de flexibilidad y la educación, la verdad es que haya demostrado ser muy, muy proactiva. Nosotros nos hemos visto, fíjate, lo que te decía antes, no lo digo de otras empresas, lo digo de nosotros mismos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos hemos visto, nos han contratado unos organismos, una formación y hemos construido una plataforma para formación online que es Conecta Campus y esta plataforma nos ha descubierto a nosotros mismos, que ya te digo, la hemos hecho un poco por encargo, nos ha descubierto una oportunidad genial para, por ejemplo, los clientes que ya usan nuestras soluciones e-commerce, pues tienen una plataforma ahora donde ya no es una persona que le tiene que dar la formación y cuadrar las agendas, sino que puede ir adelantando toda esa formación, digamos, en el momento que le venga mejor, ¿no? Y luego, por ejemplo, hemos construido ejercicios de verificación. Oye, pues puedes ir contestando cuestionarios y ver si el contenido está siendo asimilado o si estamos teniendo que explicarlo un poco mejor y tal. La verdad que está siendo una experiencia. Además, se inició la semana pasada, el viernes, y ya de repente teníamos 140 alumnos apuntados con los que estamos trabajando y muy bien. O sea que son plataformas híbridas, como tú dices, esos modelos que yo creo que son los que se van a quedar, ¿no? Sin duda. Pues Tony, muchísimas gracias por aportarnos tus conocimientos, un poco por hacer una radiografía a cómo ves el entorno laboral actual, también desde una perspectiva educativa y de formación. Y bueno, esperamos verte muy pronto por aquí otra vez. Genial, Carlos. Un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo, Tony, chao.
¿Quieres conectar tu negocio para llevar tus productos a más clientes a través de una tienda online? Tu tienda siempre abierta y disponible en cualquier lugar. Con nuestro conector, tu empresa será visible en la web. Creamos tu tienda de forma automática. Sincronizamos cada minuto productos, precios, clientes, pedidos, stock. Vende en Internet como si fuera una tienda más. Conectamos tu tienda en PrestaShop y WooCommerce con más de 40 soluciones de gestión del mercado. Sage, Microsoft Dynamics, SAP, Odoo. Amplía las posibilidades comerciales de tu negocio con una estrategia omnicanal. Tus productos y servicios estarán disponibles para tus clientes, pero también para tus vendedores, que podrán pasar sus pedidos y mostrar el catálogo en las visitas comerciales. Tu empresa 24 horas operativa, 365 días al año. Conecta con tu cliente esté donde esté y lleva la administración de tu negocio desde cualquier lugar. Podrás utilizar tu tienda online para vender en marketplaces como Amazon. Queremos impulsar la transformación digital de tus canales de venta para que nada pare tu negocio. ¿Conectamos?